Ahí estamos. Bueno, eh, estábamos con la pestaña de fórmulas. Les decía que lo que encontramos allí principalmente son funciones, que son fórmulas ya predefinidas, que están agrupadas según el tipo. Hay muchísimas funciones en Excel predefinidas. Vemos que están agrupadas por si son funciones lógicas, matemáticas, de fechas, financieras, etcétera. Y a su vez uno puede también generar sus propias funciones. A eso no vamos a llegar, pero sepan lo que se puede. Eh, y en esta barra también encontramos otras herramientas más asociadas, ¿sí?, a las cuestiones de manejar fórmulas, funciones. Eso ya lo vamos a ver más adelante también. En la pestaña de datos, encontramos acá a la izquierda la posibilidad de importar datos. ¿Sí? Esta herramienta nos permite importar datos, es decir, traer otras tablas o traer tablas de datos desde, por ejemplo, otro archivo Excel. ¿Sí? En vez de copiar y pegar, podemos usar directamente importar desde otro archivo. Después hay otros tipos de importaciones desde otro tipo de documentos que obviamente no vamos a ver porque es muy técnico de la parte de sistemas. Podemos importar tablas desde bases de datos. La que vamos a ver nosotros como parte de la unidad 4 es Access, y podríamos importar tablas desde Access para procesarlas en Excel, que se puede hacer, o desde otros sitios, de la nube, etc. ¿Sí? Hay distintas formas de traer datos. Después hay otra cuestión acá muy importante en la pestaña de datos, que es este grupito de herramientas de ordenar y filtrar, que vamos a ver hoy. Dentro de un ratito nos vamos a detener en lo que se refiere a ordenar tablas y filtrar datos. Otras herramientas de datos tienen que ver con la validación, por ejemplo, ¿sí?, el botoncito de validación de datos. También vamos a tratar de verlo hoy. Y el concepto es el mismo que hemos estado viendo en algoritmos, ¿sí? Es decir, definido un criterio, que lo hago acá, con esta herramienta de validar datos, definido un criterio, una condición, chequeo que los datos que tenga, o los que vaya a ingresar en una celda vacía eventualmente, cumplan con ese criterio. Y si no cumplen, no me va a dejar ingresar esos datos. Me va a salir un cárter de que no estoy cumpliendo la condición o el criterio y que reintente el ingreso. ¿Sí? O sea, va a ser lo que Excel hacia atrás, es el buclecito que vimos nosotros en la primera parte del año. Después hay otras herramientas sobre previsión que no la vamos a ver, y, pero que está bueno que sepan que está, tienen que ver con pronósticos, esto, y subtotales, ¿sí? De la parte de herramientas de esquema vamos a ver subtotales, ¿sí? También más adelante. Eh, en la pestaña revisar tenemos las opciones para revisar ortografía, por ejemplo, eh, y lo principal acá, o lo que por ahí se utiliza con mucha frecuencia, es la cuestión de ponerle notas, posibilidad de poner notas o comentarios a las celdas. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero poner, o sea, en esta celda yo tengo monto de envío, ¿sí? Un texto que dice monto de envío. Y bueno, quiero especificar que está en pesos. ¿Sí? Por alguna razón no quiero poner el símbolo, lo que sea, lo puedo poner como una nota. ¿Sí? Entonces vengo acá a notas, nueva nota, y pongo, se abre ese como cuadrito amarillo por defecto, y pongo, no sé, está en pesos. ¿Sí? Puedo poner cualquier nota. ¿Sí? Hago clic en cualquier otro lado y lo único que va a quedar ahí es ese triangulito rojo en la celda que me indica que es una celda con comentario, con nota, ¿sí? Con una nota. Si yo paso con el mouse, me aparece la nota. Salgo de arriba de la celda, se va la nota. Lo puedo hacer visible a las notas con la opción esta de mostrar las notas. Entonces, me vaya donde me vaya, queda fija la nota, no se va. ¿Sí? Bueno, hay que tener cuidado de que no esté tapando algo esta nota, ¿sí? Pero bueno, tengo la alternativa de hacerlo así. Y después tengo los comentarios.
que es muy parecida. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, en esta celda, me ubico en esta celda, pongo un nuevo comentario, también es como para poner una nota de referencia. Eh, Puedo poner un texto, ¿sí? Cualquier tipo de cuestión que uno quisiera colocar ahí, y lo que permite el comentario, a diferencia de la nota, es armar un hilo de conversación sobre ese comentario. Entonces, si a este documento yo lo estoy compartiendo con otro usuario, ¿sí? Ese otro usuario puede responder a mi comentario. ¿Sí? Ok, ¿sí? Puede responder y se va armando un hilo de notas, de conversaciones, de comentarios sobre algo que uno quisiera chequear. Entonces, es la única diferencia respecto de la nota básica. La nota básica no permite una iteración o un hilo de conversación, y el comentario sí. Dependiendo la versión que tengan de Office, lo que yo les estoy mostrando como nota puede que les aparezca como comentario. ¿Sí? En las versiones previas, lo que ahora es un comentario, que es esta secuencia o este hilo de conversación, no existía como tal, y el comentario, o lo que se llamaba comentario, es lo que ahora se llama nota, y nota no existía. Eso sucede en las versiones previas. Eh, Bien, pero no genera mayor impacto esta diferencia. Eh, en la pestaña de vista, bueno, tenemos distintas maneras de visualizar lo que nosotros vamos colocando en nuestra plantilla de Excel. ¿Sí? Por defecto, vemos la vista que se llama normal. Hay otra vista, que es la vista de salto de página. Si yo hago clic ahí, me muestra solamente las celdas donde yo tengo datos, y además aparecen estas líneas de guiones azules o líneas continuas que me están marcando los límites eh, de la hoja donde yo estaría imprimiendo ese contenido. Fíjense que ahí en gris, como atrás del texto aparece página 1, y acá aparece página 5, para esta columna H aparece página 5. Entonces, lo puedo chequear. Si yo me vengo acá a archivo, imprimir, voy a ver que esta sería mi página 1, y en la página 5, me voy a la página 5, aparece acá la columna monto de envío, ¿sí? Que es lo que me está mostrando esta vista de mi contenido, ¿sí? Es decir, esta columna me está quedando afuera de la página. Entonces hay formas de que eso no suceda, ¿no? De meter todas las columnas en una hoja, o dividirlas de alguna manera que sea de fácil lectura e interpretación. Eso ya lo vamos a ir viendo. Otra de las vistas es el diseño de página, que también es muy parecido al del salto de página. Acá directamente ya visualizamos la hoja y nos permite agregar encabezados, ¿sí? Permite agregar encabezados y pies de página también, ¿sí? Y estamos acá en vistas. ¿Sí? Bueno, vuelvo a la vista normal. Estas vistas también las puedo cambiar desde estos botoncitos que aparecen acá abajo, ¿sí? También son accesibles desde ahí. Después tengo opciones para mostrar las líneas de cuadrícula o no. Ven que las líneas grises que dividen las celdas ahora no las veo, porque destilde esta opción líneas de cuadrícula. Lo vuelvo a activar y se ven de nuevo las celdas. Esta separación entre celdas, las líneas grises, si yo imprimo, no se ven. ¿Sí? Yo voy a imprimir a la tabla, vamos a volver. Fíjense que yo acá no veo ninguna división, ninguna cuadrícula, ¿sí? Porque la división de las celdas en sí no se imprime. Si yo quiero imprimir la separación entre celdas, yo tengo que insertar los bordes, ¿sí? Necesito insertar bordes
desde mi edición de celdas. Pero por ahora voy a volver acá donde estaba para no mezclar mucho las cosas. Entonces podía ver las líneas de cuadrículas, puedo ver o no la barra de fórmulas, que es esta barrita que está acá, que por ahora no la vamos a usar, pero sí tenemos que saber que la podemos desactivar, entonces no la veo. Y si a mí me dan una planilla y yo no veo la barra de fórmulas, no me tengo que desesperar, tengo que venir a la opción de vista y activar para que se vea. Y los encabezados, que son los nombres de las columnas, las letritas, y los nombres de las filas, los números. Los puedo activar también y desactivar. ¿Mm? O sea, si yo desactivo encabezado, desactivo la línea, desactivo la barra, y oculto acá la cinta de opciones, desde este triangulito, flechita, me queda algo así. Me queda mucho más espacio en la pantalla, si lo necesitara, ¿no? Y mucho más clara. Bien, voy a volver a fijar esto y muestro todo. La visión por defecto siempre está mostrando todo. Puedo hacer zoom, ¿sí? Si yo tengo una tabla muy grande, puedo hacer zoom in y zoom out con el control del teclado, con la teclita control del teclado y con el scroll del mouse. Puedo hacer zoom in, zoom out. Puedo hacer zoom in y zoom out con la barrita de acá, esta que está en este lugar. Puedo hacer zoom in, zoom out. Puedo hacer zoom predefinido con el botoncito de zoom acá en la pestaña de vista. Puedo personalizar el porcentaje. O puedo elegir una sección de la tabla y ampliar esa selección, ¿sí? Con el botoncito de ampliar selección. Todas opciones posibles de zoom. Acá tengo las barras, que eso no lo mencioné, tengo la barra esta para desplazarme horizontalmente y acá tengo la barra para desplazarme verticalmente, la planilla. Bueno, pestaña de programador, esta la tienen solamente si la activan, pero no vamos a ver nada de ahí. Y nada más. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hacer cosas sobre la planilla en sí. Eh, Cuando nosotros les demos las planillas para trabajar, para hacer actividades, van a ser archivos que cuando los abran van a contener una serie de hojas. ¿Qué son las hojas en Excel? Son estas pestañitas que aparecen acá. ¿Mm? Cada pestañita es una hoja. ¿Sí? Cada hoja se compone de ese número grande de filas y columnas que les mostré hace un rato. ¿Mm? Eh, si yo quiero agregar una hoja, lo puedo hacer con el simbolito este de hoja nueva que aparece acá. Es la manera más rápida de agregar una hoja. ¿Mm? Puedo mover esa hoja que se agregó con un nombre por defecto, la puedo arrastrar para la derecha, para la izquierda y insertar donde suelto, se inserta la hoja, ¿sí? La puedo arrastrar así. Y puedo hacer una serie de cosas con esa pestaña. Hay una cierta lógica en las herramientas de Microsoft que tienen que ver con cuando existe un objeto dentro de la herramienta, por ejemplo, este objeto sería la hoja, ¿no? Hoja 1. Y yo quiero ver qué cosas se pueden hacer con ese objeto, cómo lo puedo configurar. En general, cuando yo clic con el derecho sobre el objeto, sobre la pestañita, aparecen las opciones asociadas a ese objeto que yo estoy queriendo analizar. ¿Sí? Si yo hago clic con el derecho sobre la pestaña, nos salen opciones sobre qué hacer con la celda I2, ¿sí? Porque eso es otra cosa. Me aparecen las opciones sobre qué hacer sobre la pestaña en sí. ¿Mm? ¿Qué cosas podemos hacer con una pestaña, es decir, con una hoja? Y le podemos cambiar el nombre, la podemos borrar, podemos crear otra nueva, podemos cambiarle el color, como está acá. ¿Mm? Podemos moverla, podemos mover como hicimos recién, o podemos mover con otra opción que ya vamos a ver ahora. Y podemos copiar. Si tenemos una hoja con contenido como esta, la podemos copiar, podemos hacer una réplica, una hoja que sea una réplica exacta. ¿Sí? Entonces todas esas opciones aparecen acá. ¿Sí?
La podemos eliminar, podemos cambiarle el nombre, podemos cambiar el nombre con esta opción o directamente haciendo doble clic sobre el nombre. ¿Sí? Y hoja, nueva hoja, le ponemos cualquier nombre. Podemos mover o copiar, mover como hicimos recién, o lo podemos mover desde acá o copiar. Si vamos a copiar, tenemos que acordarnos de poner un tilde acá donde dice crear una copia, ¿sí? ¿Y dónde se va a ubicar la copia que va a crear? Bueno, lo definimos nosotros. Antes de la hoja planilla base, o antes de la hoja datos auxiliares, o al final, por ejemplo. Si yo pongo antes de la hoja planilla base, la copia, pongo tilde crear una copia, y hace una copia de esa hoja y la coloca ahí donde dije, antes de la planilla base. ¿Sí? Después, de todas maneras, la puedo mover. ¿Sí? En este Profe, caso, sí. y todo lo que esté en esa hoja, la que copiamos, se va a pasar a la nueva hoja. Se copia, no se transfiere. Fíjate, yo tengo la planilla base y voy a copiar la planilla base. Pongo mover o copiar, crear una copia, al final le voy a poner. Mover al final, la copia va a ir al final. Le doy a aceptar, la planilla base queda como está y apareció esta copia, que le pone el mismo nombre de la hoja original y entre paréntesis le pone un 2, como para indicar que es el duplicado. Y fíjate que Claro. es exactamente lo mismo, ¿sí? No es que se mueve, sino que se copia. Es un calco de la hoja, ¿sí? Con todo el contenido que tenga esa hoja. Bueno, la voy a eliminar. Después puedo cambiarle, ya vuelvo a proteger la hoja. Primero voy a ir a esto de cambiarle el color a la pestaña, le puedo poner otro color, ¿sí? Ahí le puse un azul. La puedo ocultar, le doy a ocultar y desaparece la hoja. No la veo más. ¿Cómo sé si hay una hoja oculta? Bueno, sobre cualquiera de las hojas que sí se ven, hago clic derecho y si está la opción activa de mostrar, indica que hay algo que está oculto. Pongo mostrar, me van a salir todas las hojas que estén ocultas, elijo las que quiera mostrar y les pongo aceptar y la veo de nuevo. Ahora, si yo hago clic en cualquier hoja, como ya estoy viendo todas, la opción de mostrar no está activa. Eso me está indicando que no hay ninguna hoja oculta. Yo podría querer ocultar una hoja simplemente porque tengo datos que no me interesa que sean visibles todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, para que no moleste, puedo tener muchas pestañas, entonces algunas que no uso tanto las mantengo ocultas para tener más limpia la pantalla. Bien. Borro esto. Está. Me faltó lo de proteger hoja. Esta opción, proteger hoja, que también está en revisar, proteger hoja. ¿Sí? Se duplican las maneras de acceso. Si yo pongo proteger hoja, lo que va a hacer esta opción, eh, con la posibilidad de definir una contraseña o no, yo ahora no le voy a poner contraseña, dejo todas estas opciones que están por defecto, ahora no nos vamos a poner a ver el porqué de estas opciones, las vamos a dejar por defecto. Lo que les quiero mostrar es que si yo pongo proteger hoja y le doy a aceptar, lo que hace es prohibir que el usuario, cualquier usuario, quiera cambiar el contenido de cualquier celda de esa hoja. Si yo hago doble clic sobre una celda, me dice que la celda está protegida y no me va a dejar hacer cambios. Entonces la manera de poder hacer un cambio en una hoja protegida es desprotegerla, no hay otra. Entonces vengo clic derecho, donde decía proteger hoja, ahora dice desproteger hoja. Le doy desproteger y listo. Si yo le hubiera puesto una contraseña, ahí cuando le pongo desproteger hoja, me hubiera salido un cuadrito de diálogo para que ponga la contraseña. Y ahí, con la contraseña correcta, me permitiría desproteger hoja, ¿no? El fin es bastante obvio, es si uno comparte una planilla y no quiere que los demás usuarios puedan modificar el contenido, va a uno a proteger
el contenido de la hoja, incluso para evitar accidentes, no para que se cambien datos. Podría ser que uno quiera proteger para que no se cambien datos, pero también para evitar accidentes. Incluso uno puede proteger su propio contenido también, sus propias planillas, para evitar que uno pueda borrar cosas sin querer o ese tipo de cuestiones. Eh, bien, entonces, Profe, sí. hoja protegida, ¿se pueden hacer o responder comentarios? Los comentarios nuevos. No sé, no sé, porque es algo, como es una funcionalidad nueva, chequenlo. No voy a perder tiempo ahora porque estamos jugados, pero chequenlo, es una buena pregunta. Fíjense, hagan comentarios, protejan la hoja y fíjense si les deja responderlos o no. Es una buena actividad. Este, Vamos a seguir. Que está bueno el comentario ese porque me da pie a, en parte, lo que tienen que, o la idea de darle todo esto así bastante rápido hoy, como para que tengan un pantallazo, y ustedes puedan meterse en el receso. Parte de la cuestión pasa porque al meterse ustedes con la herramienta, empiecen a tocar, ¿no? A practicar, a jugar con los datos. Y ese ¿qué pasa si? La pregunta del el escenario posible, ¿qué pasa si pongo acá y no activo esto? Si activo esto, no lo ve, no, o no. Eh, ¿Cuál es el resultado? ¿Qué se modifica? Todas esas cuestiones, hay muchas que son fácilmente detectables con el solo hecho de meter mano, y otras en las que por ahí uno tiene que buscar información, que en internet hay muchísima información. Nosotros le vamos a dejar algunos videos en nube sobre algunos puntos, pero obviamente en internet hay de todo, hay blogs, hay videos, hay tutoriales, hay hasta en las redes sociales, de todo. Sobre Excel hay información a mansalva. Este, Así que se pueden nutrir mucho de ahí también. Eh, la idea de darle estas listas es que no se pierdan tanto. Al haber tanta información, también hay muchos niveles de Excel. Tiene un nivel básico, que es esto que estamos viendo, después hay un nivel intermedio, que es lo que vamos a ver en la cátedra, y hay niveles avanzados también, donde se hacen cosas maravillosas con el Excel, pero obviamente no vamos a llegar a ver en la cátedra. Así que es una herramienta muy, muy útil para el ingeniero industrial. Seguramente con los años irán dominándola cada vez más, y aquellos que manejan muy bien Excel tienen una ventaja competitiva hoy en día en el campo profesional. Aparte de una herramienta que se va actualizando y va agregando funcionalidades permanentemente. Eh, bueno, vamos a empezar con esto de la manipulación de la tabla, ¿sí? Que son una serie de funcionalidades o herramientas o cuestiones a ver, eh, para poder configurar las tablitas que nosotros les vamos a dar. Eh, yo les decía al principio, o hace un rato, que cuando les damos el archivo, se los damos con una serie de hojas, ¿no? Una hojita donde vamos a tener la tabla en sí, que van a ser tablas de este tipo, en el sentido que son registros, ¿sí? Es como si fuera una base de datos de registros, ¿sí? De registros, en este caso, de viajes, de despachos. ¿Cómo identifico eso? Por los títulos que tienen las columnas. Yo tengo un número de viaje, una fecha de viaje, un rubro de mercadería, un destino a donde fue a parar esa mercadería en esa fecha, y un monto por el envío, ¿sí? Y cada fila me representa un viaje, un despacho, caracterizado por esos datos que mencionamos recién, ¿sí? Las tablas van a tener esa estructura, ¿no? Entonces nosotros les damos una tabla original que no va a tener, no sé si se escuchan los gritos de fondo de mi hijo luchando con la mamá. Eh, entonces, van a haber datos que no tienen la estructura o el formato
que nosotros necesitamos. Y nosotros acá estamos viendo que hay celdas que tienen fondo amarillo, que tienen un contenido que debería ser una fecha de viaje y sale un número entero. Después tenemos destinos que aparecen en negrita con rescuadros, ¿sí? Después acá hay valores monetarios donde no está el símbolo de peso y de repente aparecen decimales, muchos decimales y todos ceros, que no tienen sentido. Entonces tenemos que hacer uniforme el formato de esta tabla. ¿Mm? Bien, lo primero que deberíamos hacer, es chequear si hay columnas y o filas ocultas, ¿sí? Hay distintas maneras de hacer ese chequeo, y yo les voy a mostrar una. Después ustedes cuando empiecen a ver, quizá encuentren otras de las posibilidades también para mostrar filas y columnas ocultas. Si yo marco toda la tabla, todas las celdas de una tabla, de una hoja, y para hacer eso lo que hago es hacer clic en lo que sería la intersección de los nombres de las columnas y las filas, y este cuadradito que está a la izquierda del A y arriba del 1. Si yo hago clic ahí, se marcan todas las celdas de esa hoja, ¿no? Entonces me voy a inicio, y en inicio me voy a formato, y en formato tengo acá las opciones de ocultar y mostrar. Yo lo que quiero no es ocultar en este caso, sino mostrar las filas y mostrar las columnas. Si pongo, voy a empezar por las columnas. Pongo mostrar columnas, y ¿qué pasó? Apareció la columna E y apareció la columna G. Que si yo lo veía, me voy para atrás, que si yo en realidad prestaba atención en la estructura de la tabla como estaba, si yo veo que las columnas tienen como nombre las letras, ¿sí? Tengo la A, la B, la C, la D, la F, ahí pasó algo, faltó una. Y después de la F, la H, ahí pasó algo, faltó una. ¿Mm? Entonces ya me doy cuenta que hay celdas, que hay columnas ocultas. ¿Mm? Entonces lo que hice fue mostrar esas columnas, y una de esas columnas tiene contenido, que es la cantidad transportada, un dato importante para la tabla, que no se veía, y otra columna, la E, no tiene ningún contenido, está vacía. Por lo tanto, yo voy a necesitar que esta columna E desaparezca, ¿sí? Necesito eliminar las columnas que están vacías. También lo voy a hacer con las filas, ¿sí? Por lo pronto, si yo hago clic sobre la letrita de la columna, acá tengo la opción para eliminar columna. También podría marcar toda la columna desde la letra e ir acá donde dice eliminar, ¿sí? Hay distintas opciones también para eliminar. Un segundito, un segundo que cierro acá la puerta. Ahí va. Bien, ahí estamos. Entonces, ahora lo que yo necesito es eliminar, o mostrar, primero mostrar las filas. Entonces marco de nuevo todas las celdas, voy a formato, mostrar filas, ¿sí? Parece que no pasa nada, pero en realidad, más abajo en la tabla, estas filas que están en blanco estaban ocultas, ¿sí? Ahora las veo, y están en blanco, por lo tanto las tengo que eliminar. ¿Por qué tengo que eliminar filas y columnas que están en blanco en una tabla? Porque de alguna manera cortan y dividen a esa tabla en lo que serían dos tablas. En este caso yo acá tengo la tabla que va desde acá para arriba y la tabla que quedó acá abajo. Quedan tablas divididas. Después yo cuando empiece a aplicar funciones y operaciones sobre esta tabla, me va a dejar afuera, esos cálculos me van a dejar afuera este otro pedazo de la tabla, que quedó como una segunda tabla. Entonces yo necesito que todos los datos estén pegaditos, que estén consecutivos, que no haya espacios en blanco en el medio. Entonces, para eliminar esas filas, acá yo podría marcarlas fácilmente,
desde los números de las filas, las marco así y pongo eliminar y listo, porque son un solo bloque de filas en blanco. Pero ¿qué pasa si yo tengo muchos registros y tengo conjuntos de filas en blanco separadas a lo largo de toda la tabla? Hacerlo a mano sería un tema. Entonces aplico un criterio que no es muy directo, pero bueno, les queda ahora la clase grabada como para que lo puedan repasar desde acá. Habiendo mostrado las columnas y las filas ocultas, yo ya eliminé una columna que estaba vacía, ahora quiero eliminar las filas vacías. Entonces marco de nuevo todas las celdas y me voy a esta opción que está dentro de buscar y seleccionar, que se llama ir a especial. Y en ese ir a especial hay una opción que es celdas en blanco. Y le doy a aceptar. Básicamente esa ruta de opciones lo que hace va a ser marcarme, pintarme las celdas en blanco. Le doy a aceptar. Identifica celdas en blanco inmediatamente arriba, debajo y a los costados de lo que sería mi tabla. No le da bolilla a las celdas en blanco que están más lejos de mi tabla, ¿sí? Más hacia la derecha en este caso, no las marca, sino que interpreta inteligentemente que yo estoy queriendo identificar las celdas en blanco respecto de mi tabla. Entonces marca las celdas que están inmediatamente fuera del borde, y si hay celdas adentro, como en este caso las filas, también las marca. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera muchas filas en blanco acá intercaladas en la tabla, estarían todas pintadas, ¿no? Entonces, teniendo eso, me vengo acá donde dice eliminar, pongo eliminar celdas, y me aparece este cartelito. Y por defecto me dice desplazar las celdas hacia arriba. Yo le doy a aceptar. Entonces lo que hizo fue a las celdas que tenían contenidos, las desplazó, perdón, hacia arriba, rellenando esas celdas que estaban en blanco. Listo, ya tengo todas las filas consecutivas sin espacios, sin filas vacías. Bien. Una cuestión que está bueno practicarlo y usarlo, y acostumbrarse a usarlo, son los atajos. Los atajos por teclado, para hacer distintas cuestiones. Por ejemplo, si yo quiero navegar en la tabla, uno normalmente lo que hace es agarrar el scroll del mouse y ruedita para abajo, ruedita para arriba. ¿Sí? Se va para abajo y se va para arriba. Si yo tengo una tabla muy larga y quiero ir a la última fila, con el scroll me voy a volver loco, ¿no? Entonces, recuerden que en una hoja puedo tener 1.000.000 de filas, es lo que Excel me permite, ¿no? Medio raro que haya una planilla de 1.000.000 de filas, pero bueno, es lo que Excel permite. Entonces, para ir a la última fila puedo usar un atajo que es la teclita de control, que está en el teclado abajo a la izquierda, y las flechas. Si yo, por ejemplo, quiero ir a la última celda que tenga contenido en la columna A, ¿sí? Me pongo en cualquier celda de la columna A y pongo control y la flechita para abajo y me lleva a la última celda que tiene un valor en esa columna. Si yo quiero ir a la última columna que tenga un valor, es decir, desplazarme hacia la derecha, acá tengo poquitas columnas, pero podría tener 50 columnas, ¿sí? Tranquilamente. Entonces, uso lo mismo, control, flechita a la derecha, y me lleva a la última columna que tiene datos. Control, flecha para arriba, me lleva a la primera celda que tiene datos. Y así puedo navegar por los vértices de mi tabla. Por otro lado, si al control le agrego mayúsculas, puedo pintar y marcar todo el trayecto que yo tengo en el recorrido desde la primera celda o desde la celda donde yo estoy ubicado hasta la última celda con datos. Por ejemplo, si yo quiero marcar toda la columna de los números de viaje, me pongo en la primera celda que tiene un valor para un número de viaje
aprieto control y aprieto mayúscula, justo la que está arriba de control, y aprieto la flechita para abajo. Y eso me lleva hasta la última celda y además queda todo el caminito pintado y marcado. Entonces puedo modificar el formato de todo lo que está pintado en esa columna de una. Y si teniendo toda la columna marcada, hago lo mismo, pero con la flecha hacia la derecha, es decir, aprieto control, mayúscula y flecha a la derecha, me termina de pintar toda la tabla. Yo ahí tengo pintada y marcada toda la tabla, en 2 pasitos. No tengo que andar haciendo con el scroll, marcando y haciendo malabares. ¿Mm? Control mayúscula, flecha para abajo, flecha a la derecha. Listo. ¿Mm? Bien. Control E. Control E, lo que hace el control E es pintar toda la tabla, incluyendo los títulos. Mientras yo esté en alguna celda adentro, aprieto control y la letra E y marca toda la tabla. ¿Mm? Son atajos útiles. Bien. Vimos las columnas, eliminamos. Bueno, ahora tenemos otra cuestión, a ver, que fíjense que si yo tengo una tabla larga, ¿sí? Con muchos datos, y yo me desplazo hacia abajo, inmediatamente yo me desplazo hacia abajo, la primera columna, que es la columna de los títulos, no se ve más, se pierde, ¿sí? La dejo de ver. Acá no hay mucho problema porque son pocos los datos y muy distintos, entonces hay una sola columna con pesos, sé que ese es el monto, hay una sola columna con números enteros, sé que esos son los kilos, pero yo podría tener una tabla con 50 columnas con números enteros, y cuando yo bajo y estoy en el medio de la tabla, es muy posible que me pierda, que no sepa a qué hace referencia cada columna. Lo mismo podría pasar con una serie de columnas con el símbolo peso también, ¿sí? Que no sepa a cuál de ellas hace referencia o a qué concepto hace referencia cada una de esas columnas. Entonces, algo muy útil para no perderse es fijar la fila de títulos. Fijarla para que cuando yo me muevo hacia abajo no desaparezca. ¿Sí? Entonces tengo como opción en la pestaña de vista esta herramienta de inmovilizar. Si la despliego tengo varias opciones. Como yo acá tengo mi fila de títulos en la primer fila, la fila número 1, puedo poner inmovilizar, inmovilizar fila superior. La fila superior es la fila 1. Hago clic ahí y aparece levemente marcada, un poquito más oscura, la línea debajo de la fila que se acaba de inmovilizar. ¿Sí? Y cuando yo me desplazo hacia abajo, ustedes ven que acá la fila 1 queda donde está y yo puedo seguir hacia abajo recorriendo el resto de las filas y los títulos no se mueven de ahí. Lo mismo pues yo podría hacer para una columna. Perdón. Si yo quiero